nacional desde México, ¿no? Entonces, estamos Ah, transmitiendo. estamos en verano, pero San Francisco es demasiado frío. Estoy Wow, sí. muerto del Está, frío. bueno, Me empezamos, temblando por ahí. Julián. Ya, Bueno, muy bien. arrancamos. Listo, listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a una edición nueva de la Liga de Emprendedores. Eh, Muy contentos de tener hoy a un graduado de nuestra universidad que realmente está haciendo una gran trayectoria en el mundo del emprendimiento. Y además también para contarles que este es nuestro primer webinar internacional porque él precisamente está en este momento en San Francisco, California, en parte de lo que, de lo que nos va a contar, de todo su proceso. Mi nombre es Andrés Guerrero, director del Centro de Emprendimiento, y quiero darle la bienvenida a Julián Melo. Julián, bienvenido, por favor. Hola Andrés, nada, todo un gusto acompañarlo el día de hoy en el webinar y pues a todos los invitados también un gusto estar con ustedes, contarles un poco de nuestra experiencia en Ubit. Muchas gracias, Julián. Bueno, a todos nuestros asistentes, recuerden que pueden enviar sus preguntas para que las vayamos resolviendo sobre este tema a través del chat. Nuestro equipo, pues, básicamente va a estar muy atento a las preguntas que podamos, pues, que vayan apareciendo para poderlas hacer con nuestro invitado de hoy, Julián. Bueno, yo tuve la fortuna de trabajar con Julián hace ya varios años, unos 5 o 6 años, ¿no es cierto? En un Por ahí. tema que no tiene absolutamente nada que ver ni con lo que está haciendo él, ni con lo que, está haciendo, lo que estoy haciendo yo. Era una consultoría para la reforma estructural, una reforma estructural para para la Fiscalía General de la Nación. Pero yo creo que lo que tenemos hoy en común es que los métodos y la aproximación que tuvimos a las organizaciones pues nos sirvió bastante. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Julián y después, tiempo después de que terminé el proyecto, empecé a darme cuenta y a saber que él estaba haciendo cosas de emprendimiento y se estaba moviendo muy rápido. Y de un momento a otro lo vi con Ubits, ¿sí? Y yo, wow. Y en este momento, Ubits, ¿qué es Ubits? Y empecé a explorar y pues me llamó mucho la atención. Pero esto realmente se los tiene que contar Julián. Entonces, Julián, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es Ubits y cómo llegaste hasta ahí? ¿Mm? Súper, súper Andrés. Bueno, Ubit es una plataforma de skilling de trabajadores y profesionales en Latinoamérica. Nosotros básicamente hacemos tres cosas. Uno, por medio de nuestra plataforma ofrecemos un catálogo de cursos online. Hoy en día tenemos más de 400 cursos en diferentes categorías, tanto soft como hard skills. Hoy en día este es el catálogo más grande de entrenamiento corporativo en Latinoamérica, 100% en español. Lo segundo que hacemos es que utilizamos tecnología para recomendar cursos según el perfil de cada persona, algo muy similar a lo que hace Netflix, que te recomienda a partir de lo que has visto antes o de perfiles similares al tuyo. Nosotros hacemos lo mismo dependiendo de la industria en la cual trabaja cada persona, en el país en el que está, el género, la edad, los estudios, y eso lo que nos permite es eh, recomendar contenido que puede funcionar muy bien para cada persona y que la probabilidad, por ejemplo, de terminación y que le guste y que le sea útil sea muy alta. Y lo tercero que hacemos es que analizamos todos los datos de comportamiento de nuestros estudiantes que están en la plataforma y creamos dashboards de analítica para que las empresas y principalmente los gerentes de recursos humanos puedan tomar decisiones sobre su talento y sobre sus personas, por entender correlaciones, por ejemplo, entre el entrenamiento que toma una persona y su desempeño al interior de la empresa o el crecimiento en términos de ascensos o de movilidad al interior de la empresa. Y pues esto sin duda que abre, digamos, una puerta muy importante para entender mejor el comportamiento organizacional y cómo las personas crecen y se desarrollan. Muchas gracias, Julián. Julián, ¿y cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué te metiste en el tema de educación? Pues Okay. tú eres ingeniero industrial. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a UBIT?
en general, a mí siempre he sentido desde chiquito una motivación por la educación. Cuando yo estaba en el colegio, muchos de los profesores que yo tuve eran exalumnos. Yo estudié en el San Carlos, en Bogotá. Y cuando estudié ingeniería industrial, yo dije, pues algún día me gustaría volver al colegio donde estudié, dictar alguna materia relacionada con matemáticas y vivir esa experiencia de ser profesor, como que me gustaba, o sea, quería hacerlo, quería también dar algo a cambio. Yo pienso que la gente que trabaja en educación, y supongo que también compartes esto, es que valora la educación y la importancia que tiene esto en la sociedad, en las personas, desde muchas dimensiones. Entonces, apenas me gradué de la universidad, fui y pedí una entrevista con el rector del colegio donde yo he estudiado, se llamaba el padre Francis, y me senté con él, le dije, quiero ser profesor, y me dijo, bueno, ¿qué le gustaría enseñar? Y yo, no sé, algo relacionado a matemáticas. A mí me ha ido muy bien en geometría, entonces yo dije, bueno, geometría me gusta, y me dijo, tengo disponible álgebra de noveno, y yo he perdido álgebra un par de veces, entonces no, la cuadrática nunca me dio. Pero bueno, ya después de haber estudiado ingeniería, pues de ver tantos cálculos y Sí, físicas, después ya de ser ingeniero, una ecuación cuadrática debe funcionar, ¿no? O sea, debería cuadrar, sí. Pues yo dije, no, pues esto no puede ser tan difícil, y hice el proceso y me volví profesor, dicté un año álgebra, aprendí muchas cosas, y yo creo que mi mayor aprendizaje fue entender que la educación debe ser relevante para al que la está tomando. Entonces yo un poco lo que hice fue cómo hacer que un estudiante, una persona de 16 años, le fuera relevante el álgebra. Entonces lo que hacía era muchos ejemplos relacionados a las cosas que les gustaban. Es un colegio masculino, entonces temas como el fútbol, los deportes, bueno, un montón de cosas asociadas a eso, y sobre eso estaba asociado como las clases que yo dictaba, los ejemplos, los exámenes, y eso hacía que ellos vean aplicación y que dijeran, bueno, quizás me va a servir para la vida, pero por lo menos sé también que me va a servir para entender el mundo en el cual yo me muevo, ¿sí? Eh, claro. Luego de eso, me gané una beca para hacer una maestría en ingeniería en los Andes. Entonces tenía que trabajar como asistente graduado en el departamento de ingeniería, también de ingeniería industrial, con un profesor que se llama Alberto García, y él dictaba cursos de innovación y de gestión de conocimiento en los posgrados de industrial. Entonces trabajé con él mucho, pues cerca de 2 años, hice mi tesis de maestría enfocada en gestión de conocimiento en las organizaciones y en colegios. Entonces ahí como que profundicé mucho más, fui un poco más, o sea, hice obviamente research y en el tema para entender cómo la gente aprende al interior de una empresa, cómo comparte conocimiento, cómo así la gente salga de la compañía, ese conocimiento, cómo hacer para que prevalezca y se quede organizarse pues, al interior de la empresa, y mejore cada día. Es como que me fui metiendo mucho en ese mundo, y apenas terminé la maestría Wilson, que pues, usted también obviamente conoce porque son Sí, compañeros compañero mío de del doctorado y doctorado. casi un hermano. Así es. Mm. Entonces, Wilson fue mi asesor de tesis, y Wilson me dijo, ¿qué va a hacer cuando termine? Y yo le dije, pues, no sé, me gusta enseñar. Y me dijo, yo el otro semestre no puedo dictar un curso que dicto, pues, si quiere, díctelo. Entonces, yo reemplacé a Wilson en el curso de Introducción a Industrial, Sí. y ese fue mi debut también como profesor de cátedra. Dicté Pensamiento Sistémico en las Organizaciones, y otro Mm. curso que se llama Proyecto Intermedio, y me metí aún más en temas de educación, de la academia, me gustaba mucho. Eh, por ese entonces fue cuando nos conocimos en este proyecto, entonces siempre estuve muy metido, muy involucrado como en temas de educación, me gustaba mucho, y al mismo tiempo me gustaba emprender. Entonces yo he tenido ya un par de startups que no habían funcionado, y estaba deprimido porque en una de esas perdimos mucho dinero, y un amigo me dijo, pues, ¿qué pasa si intenta emprender en algo que lo apasione, que le gusta mucho, como la educación? Siempre ha estado metido en estos temas, porque no hace algo relacionado a eso. Y empecé como a explorar, a ver ideas, y me di cuenta que de alguna forma el tema de educación en los colegios ya funcionaba bien, como el K-12, el tema de Higher Education también está funcionando pues, bien en general en Latinoamérica, pero que había una oportunidad muy grande en lo que hoy se conoce como el Long Life Learning, y es desde que uno se gradúa de la universidad y ahí en adelante toda su vida profesional hasta que se Sí. muere. Y es algo en lo cual no estamos muy habituados en Latinoamérica, es que uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo, uno tiene que aprender todos los días.
El nuevo acercamiento de las organizaciones académicas, inclusive primaria, colegios, universidades, escuelas de posgrado, donde pues claramente el acompañamiento al individuo, a la organización, pues se vuelve fundamental. No es un tema de entras y estudias y chao y te vas y desapareces. No, hay un tema ahí de construcción de comunidad y acompañamiento muy importante que beneficia a ambas partes. Para reforzar un poco tu concepto de Love Life Learning. Así es, entonces ahí conocí a mi socia, a Marta, y ella también ya tenía una experiencia interesante trabajando para una universidad mexicana online que se está expandiendo en Colombia. Como que nos conocimos, hicimos muy buen match, tuvimos un muy buen feeling desde el inicio y vimos la oportunidad de este lifelong learning que enfocaba en un canal B2B, vendiéndoselo a empresas. Y inicialmente lo que lanzamos fue creamos una compañía que le pusimos Ubit, pero lo que hicimos por los primeros 3-4 años fue realmente crear contenidos a la medida para empresas. Entonces nosotros hicimos todos los cursos de onboarding, las escuelas de liderazgo, de ventas para muchos bancos, para empresas de retail, de consumo masivo. Trabajamos en este tiempo con muchas universidades, con los Andes, con la Javeriana, con la Sabana. No sé si todavía existan, pero por ejemplo, nosotros hicimos un curso de... Las universidades CTP. Sí. ¿No? Las universidades sí existen, fresco, todavía. No sé si todavía existe. Los cursos, perdón, dale. Un curso del CTP de cómo hacer tu hoja de vida. Creo que toda rueda por ahí, ese lo hicimos nosotros. Hicimos, por ejemplo, los primeros diplomados que lanzó la Sabana en Forum, hicimos la primera maestría semipresencial que lanzó la Javeriana en administración. Entonces, aprendimos mucho de cómo crear contenidos online para adultos, para profesionales, que fuera entrenamiento relevante, que realmente pudieran aprender, que fuera engaging, o sea, que el tema de engagement se vuelve muy relevante hoy en día. Y con todo ese aprendizaje y habiendo hecho Bootstrap ya durante 3-4 años, a principios de 2018 dijimos, queremos cambiar el negocio que tenemos hoy en día, queremos crear un producto, ya no un servicio, sino un producto que pudiera escalar rápidamente en toda Latinoamérica, que el impacto que hacíamos fuera mucho mayor. Y ahí fue cuando vimos una oportunidad y era como crear una solución, como de alguna manera, inicialmente lo pensamos como un Netflix de entrenamiento corporativo, que pudiera justamente ofrecer un catálogo muy grande a las compañías y que la plataforma aprendiera de cada usuario y le recomendara los contenidos que necesitara y se pudieran crear los planes de formación con YouTube. Entonces, con esa idea en mente fue cuando tomamos la decisión de salir a buscar una ronda de inversión. Y así arrancó nuestro 2018 y así arrancó como la segunda etapa de YouTube. Digamos que esa primera etapa anterior fue más como una compañía realmente normal, una compañía tradicional, que sí crecíamos, hacíamos como 2x ventas año a año, pero no éramos realmente una compañía 100% de tecnología y era un juego diferente. Realmente claro. ese cambio, cuando hicimos ese cambio de mentalidad, ahí fue cuando cambió, digamos, todo el negocio prácticamente. Ahí quiero que pares un segundito. Tenemos un video de Ubits que creo que nos da una buena transición de lo que nos acabas de contar a lo que nos vas ahora a seguir contando, ¿sí? Entonces, le voy a pedir al equipo, Caro, por favor, podemos poner el video, compartir este video. Con sonido, por favor. Caro, tienes que compartir sonido en el equipo, en el computador. Sí, yo creo que sí. ¿Quieres que lo comparta yo? Ya, listo. Si deseas crear una experiencia de aprendizaje que transforme el futuro, empieza a conocer personas de la próxima generación. Nosotros somos esa próxima generación. Una generación que trabaja duro para alcanzar cada logro, que aprende rápido y hace todo en constante movimiento.
Para nosotros la formación convencional no es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de capacitación. Así que, ¿por qué brindarnos más entrenamiento tradicional? Descubre Ubit, una compañía de tecnología que permite tener una experiencia de aprendizaje innovadora. Ubit es 100% online, sin horarios y sin restricciones de contenido. Ubits se basa en tecnología inteligente para desarrollar planes de formación de acuerdo a mis necesidades justo en el momento que lo requiero. Con cursos creados por expertos de industrias y gestión de las métricas de aprendizaje. Cerramos las brechas de habilidades en áreas críticas, construyendo líderes capaces de crear el futuro. En Ubits aprendemos a nuestro propio ritmo y resolvemos nuestros retos de cada día. Porque después de todo es nuestro desarrollo, nuestro futuro. Saluda a Ubits. Bueno, Julián. Ya. Listo. Muy, Listo. muy interesante el video, Julián. Aquí quiero hacer un poquito como un alto en lo que nos has contado. Cambian su modelo de negocio. Te das cuenta en esta primera etapa que la posibilidad de escalamiento, como venían trabajando, pues no era tan evidente, había que hacerlo de una manera muy tradicional y ahí el tema tecnológico se vuelve importante, ¿sí? Pero también el tema tecnológico requiere una serie de recursos y no solo recursos, sino también gente que entienda pues el negocio y que pueda aportar esos recursos, ¿sí? Y aquí empieza, traigo a colación el título que le pusimos a la conferencia o este webinar del camino a Silicon Valley, ¿sí? ¿Por qué no conseguiste la plata en Colombia? ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? ¿Y por qué terminaste en Silicon Valley? Sí, bueno, en ese momento, comienzos de 2018, yo creo que habían 3, 4 fondos que realmente invertían. Todos nos dijeron que no. Básicamente, algunos no lo entendían, no entendían el modelo, otros no les hacía mucho sentido la valoración. Realmente es muy competido y igual no son fondos grandes los que hoy en día existen en Colombia. Y un advisor que teníamos nos dijo, en México hay muchos fondos, hay un ecosistema mucho más consolidado, hay mucho más capital para poder conseguir inversión. Entonces viajamos a México, nos sentamos con 3 o 4 de los fondos que hay allí y tampoco lo logramos. De hecho, ni les damos la atención para darnos esa segunda reunión. Cuando siempre conseguir la primera reunión, a veces no es tan difícil porque uno consigue una intro de alguien que conozca el fondo, algún advisor bueno, otro emprendedor en los que ya hayan invertido y se consigue. El gran reto siempre es como pasar de esa primera reunión de 10 minutos a que te den el espacio para la reunión de 30 minutos, 1 hora, que puede pasar a la semana o a las 2 semanas siguientes. Pero si no lo logras en los primeros 10 minutos, ahí se quemó el cartucho. Así es. Entonces el reto de esa primera reunión realmente no es conseguir la plata, sino es conseguir la siguiente reunión. Y no logramos la siguiente reunión en ninguno de los fondos. Nuestro pitch tampoco estaba muy bueno en ese momento, no teníamos 100% claridad de lo que íbamos a hacer. Y en ese proceso son interesantes porque uno va afinando y uno va aprendiendo de qué está funcionando, qué no. Entonces, al final del día, uno aprende todos los días y la presentación que uno hace se tiene que afinar todos los días. Casi que cada vez que yo salgo hoy en día a una reunión con inversionistas, ajusto el deck, ajusto el pitch, lo mejoro y veo oportunidades de cosas que le hacen falta o que se necesitan, y es como un documento vivo, o el pitch es algo que también se modifica todos los días. No lo logramos en México y ya no nos quedan muchas más opciones y dijimos, pues vamos a San Francisco. No conocíamos a mucha gente realmente allá, nuestro círculo en ese momento no llegaba allá. Lo primero que hicimos fue escribirle a gente que conociéramos o que fueran, no sé, colombianos, latinos, que trabajaran en compañías de educación. O sea, se fueron con Marta, tú y Marta se fueron al agua como, sí. O sea, no tenían un contacto específico en San Francisco, nada, se fueron a ver qué encontraban, qué pasaba. Sí. En México de pronto sí tenían algunos contactos, por lo que te entendí que tu socia y cofundadora de Ubits había trabajado en una empresa mexicana. Me imagino que de alguna manera había de pronto más posibilidades de encontrar contactos, porque lo que estoy viendo es que primero pasan de un ecosistema que es el colombiano, donde
lo conocen ustedes muy bien, tienen relaciones, son colombianos, es su casa y no pasa nada. Y pasan a uno que no conocen tanto como el colombiano, que es el mexicano, pero que conocen algo, y tampoco pasa nada. Y se van a uno totalmente desconocido, y ahí ¿qué pasó? Literalmente fue como compramos los tiquetes para viajar en 15 días y reservamos un hotel y una semana antes empezamos a armar agenda, a escribirle a mucha gente de cero, o sea, mensajes en frío por LinkedIn a conseguir citas y logramos armar una agenda chévere donde encontramos colombianos que trabajaban en compañías de educación como Coursera, donde encontramos compañías como LinkedIn Learning, como Khan Academy. Bueno, hicimos como un recorrido, Udemy, como todas las empresas casi que top de educación en el mundo, de educación online, y pudimos conocerlas a todas, entender todos los formatos. Obviamente no profundizamos demasiado, pero sí pudimos tener como a un high level cómo funcionaban todas estas compañías del sector, la industria, y nos llamó aún más la atención. A eso nos permitió afinar mucho más lo que queríamos hacer a futuro. Y empezamos a conocer como ángeles inversionistas, primero también latinos, y eso nos empezaron a conectar con otros, hasta que alguien nos dijo, oigan, ¿por qué no aplican a Y Combinator? Es la aceleradora más importante del mundo, basada en Mountain View, en California, y pues nada, eso los va a llevar al siguiente nivel. Ustedes tienen pues cierto nivel de tracción interesante en Latinoamérica que se está volviendo atractivo, acaba de pasar rápido hacia un año largo, un par de años también por YC, y bueno, como que nos llamó la atención, aplicamos. Julián, ¿sabes cuántas empresas colombianas o emprendimientos colombianos han pasado por Y Combinator? Si no estoy mal, son unas 7, 8. 7, 8, ok, perfecto. Sí. Y tomamos, y pues aplicamos, y en la aplicación, obviamente es una aplicación larga, y la aplicación tiene como realmente 2 etapas. Una aplica, y en esa aplicación además tiene que hacer un video presentando Ubit, y obviamente hay mucha ya información online donde uno ve los videos de gente que ha pasado y uno dice, wow, este video es top, es súper claro el problema, se ven unos emprendedores increíbles, y uno dice como, realmente estamos muy lejos de eso. Y cuando uno ve también luego las startups que invertían, también uno decía, wow, o sea, son negocios que ni siquiera me había imaginado antes. Claro. Entonces nos da susto, pero vimos, pues no perdemos nada, aplicamos. El proceso tiene la aplicación, y si uno pasa esa fase, va a una entrevista presencial en Mountain View con los partners de YC. Ok. Y ven, una pregunta, Julián, ¿y había mucha competencia local, o sea, americana y del resto del mundo? ¿Cómo era esa composición? ¿Qué composición te tocó a ti en ese proceso? ¿O no sabías? En general, de las que aceptan en YC, cerca de un 70% son de Estados Unidos, son emprendedores gringos, y lo demás está distribuido en todo lo demás. O sea, el resto del un 70, un 80% del resto del mundo. Son las mejores startups de Latinoamérica, las mejores de Asia, las mejores de Europa, y ya está. Eso es. Okay. Entonces, es muy interesante porque genera un montón también de como de presión cuando uno está. Hay un día que es el deadline donde le dicen, bueno, este día a las 12 de la noche mandamos un correo a los que pasaron, y pues a los que no también, y a los que pasaron les damos la agenda para que apliquen para hacer la entrevista en Mountain View. Y nada, o sea, eran las 12 de la noche y no han dicho nada, no llegaba el mail, 12:30 no llegaba el mail, 1 de la mañana no llegaba. Entonces ya Martica me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir, me voy a dormir porque ya no va a llegar de pronto mañana. Como a las 2 me despierto y veo el mensaje de YC, y llamo a Martica, le digo, ya llegó, ¿quieres que te lea? Y me dice, sí, dale, lee, y pues lo leí. Entonces habíamos pasado a la entrevista, que es presencial. Solo ese filtro pasa, yo creo, como un 8% de los que aplican, y ya la conversión al final es como el 2% o 1% del total de las compañías que aplican, más o menos. Entonces, era una entrevista y empezamos a averiguar con gente qué tal era la entrevista, y alguien nos dijo, nada, es una entrevista para conocerlos como emprendedores, la normal, no se preocupen.
hasta que hablamos con alguien que ya había pasado por YC y nos dijo, es una entrevista muy difícil, son 10 minutos donde les hacen más o menos 20, 25 preguntas, donde no puede responder como latino, o sea, no puede decir, uno como latino siempre se extiende, como yo me Sí, extiendo en estas sí. preguntas, que habla como 10 minutos va a responder una cosa. Decían como la respuesta tiene que ser en 10 segundos o menos. O sea, si le preguntan número, el número, o sea, cuál es su revenue, cuál es su costo de adquisición de cliente, cuál es el churn o la pérdida de clientes que tiene, cuál es, bueno, etc. Como No hay rodeos, no hay nada, arandelas, nada nada. concreto. ¿No? Sí. Y siempre la primera pregunta arrancan diciendo, bueno, ¿ustedes qué hacen? Y uno tiene que responderlo en una frase. O sea, un emprendedor tiene que tener la claridad de, en una frase muy corta, decir, yo hago esto. ¿Sí? En nuestro caso, la frase que usamos en este momento, bueno, luego de hablar, por ejemplo, con Andrés Gutiérrez, el fundador de Tapsi, ya había pasado con otra startup que se llama Te Paga por YC, y pues, antes, pues, uno se prepara antes con varios Claro, emprendedores que claro, han pasado por allá en Latinoamérica, claro. y él me decía, usted tiene que explicarle de una forma que rápidamente entiendan su modelo de negocio, lo que usted hace, y quizás en qué es diferente, pero tiene que ser muy rápido. Entonces, lo que me dijo es como, por ejemplo, yo soy el Uber de tal cosa, yo soy el Sí, ok, eBay de las habitaciones, como ese era, por sí, ejemplo, eso era el one-liner, por ejemplo, de Airbnb. Entonces, hay un modelo que era muy similar a Ubits que se llama Linda, que después lo ya. compró LinkedIn, y ahora se llama LinkedIn Learning. Nosotros, pues, ¿qué hacen? Somos Linda para Latinoamérica, enfocado en empresas, entonces ya era claro nuestro modelo de negocio, que hacíamos, ellos ya entendían automáticamente que Linda había hecho un exit a LinkedIn y que era una industria que estaba creciendo mucho el tema de educación en línea, entonces eso facilita, eso es como el 50% de la entrevista, que ellos entiendan exactamente uno qué hace, y lo demás sí es un bombardeo de preguntas muy rápidas. Nosotros ya duramos 2 días, 3 días preparándonos con Martica antes de la entrevista, de qué pregunta respondía ella, qué pregunta respondía yo, qué pregunta respondíamos en conjunto, y que realmente fueran muy claras. Entonces practicamos hasta, no sé, hasta la dicción de cómo hablar bien en inglés, porque pues uno Sí, no habla total. inglés todos los días Mm. y si uno lo hace desde cero, pues de pronto no sabe el término, la palabra exacta, entonces realmente practicamos mucho. Y nos fue bien, realmente nos fue bien en la entrevista. Y después de la entrevista, esa misma tarde a uno lo llaman o le mandan un mensaje por correo electrónico. Si lo llaman y le hacen la propuesta de inversión, tú vas a invertir tanta plata por el X% de la empresa. Y si lo rechazan, le mandan un mail donde le dicen gracias por participar y pues Claro. inténtalo una próxima vez. Mm. Como la entrevista era en de Mountain View, nosotros nos quedamos en San Francisco, hay como unas 2 horas de trayecto y pues ya íbamos Wow. en el regreso y Mm. pasamos enfrente de un Starbucks, íbamos en un bus y a Martica le cogió la señal del Wi-Fi de Starbucks y le entró un mail. El bus Le no entró un iba con mail. internet, no, ¿cómo así? ¿Cómo cogen un bus sin internet en esos momentos? Ok, y, a, y les llegó y, el a, correo. ¿Mm? y a Martica le entró un mail de YC y nosotros no, pues nos llegó el mail, nos rechazaron. Ah, Y ya ahí nos pusimos súper tristes y yo le dije a Martica, pues abre el no. mail y pues le damos a ver qué dice. Y el mail decía O Marta sea, Julián pero el título, o sea, por qué sabían que lo rechazaron? ¿Porque decía rejected o qué? ¿El título? no, decía, pues venía de YC, era como, no me acuerdo ni siquiera el asunto, pero era como YC resultado de la entrevista, algo así. Entonces dijimos como, Pero, pues no pasamos. pero, ¿por qué pensaron que no pasaron? ¿Fue Ah, solo porque como intuición? no, con el mail rechazaban, con llamada te aceptaban. Ah, ya entiendo. Ok. ¿No sería que el email decía, oigan, llevamos 2 horas tratando de comunicarlos y ustedes están en un bus y no entra la llamada? Efectivamente era eso, pero no pensamos que fuera eso. Entonces el mail decía Ah, como ok. Marta Julián, Wow. que decía Marta Julián, los estamos llamando, por favor, No. márquenme. Sí. Y nosotros íbamos en el bus, no teníamos internet, ni teníamos, o sea, no sabemos cómo llamar, o sea, no sabemos No, cómo llamar. Dios. Entonces necesitamos encontrar un sitio, bajarnos a un sitio donde pudiéramos marcar, y entonces ahí obviamente jalamos la palanquita, y es la típica que uno siempre se molesta en los buses que paran cada rato, pues este bus no paró como en los próximos 10 minutos, pero para nosotros fue como una hora, y todos preocupados y nerviosos hasta que el bus paró,
y salimos a correr por una calle cualquiera en San Francisco a encontrar un buscar lugar donde pudiéramos llamar. Un teléfono. Entonces intentamos como en 3 sitios y no conseguíamos hasta que entramos a un sitio de comida asiática, y apenas vimos a la primera mesera que encontramos, por favor, préstanos tu celular, necesitamos llamar, esto es de vida o muerte. Y la mesera se asustó, pensó que le íbamos a robar el celular, porque nos calmamos y dijimos como no, nos vamos a sentar acá, tráenos 2 cervezas y si te podemos por favor pedir el favor de que nos prestes tu celular. Y nos prestó el celular, llamamos y pues nada, nos hicieron la oferta. Ese momento es demasiado emotivo, o sea, realmente, No, claro. realmente en ese momento pues era como un sueño para nosotros, realmente lloramos mientras, o sea, después de que nos dieron la noticia de felicidad y bueno, celebramos ese día, bueno, un momento muy interesante, porque realmente sí cambió nuestra vida de cómo veíamos qué era ser un emprendedor, de cómo veíamos nuestra carrera como emprendedores, nuestro negocio. Claro. Fue realmente sí, como una Y que uno tiene en la vida. Entonces Sí. ya, bueno, después fue como ya hacer el programa. Obviamente el programa tiene cosas muy interesantes. Desde el networking con cientos de emprendedores, porque entran como unas 100 y pico compañías de todo el mundo. Entonces era ver cómo todas las startups tenían los mismos problemas que uno, cómo adquirir clientes, cómo levantar plata. Julián, Cómo, una pregunta. ¿Entran al programa muchas empresas, pero todas reciben financiación o no todas? Sí, YC tiene un deal estándar donde invierte hoy en día $150,000 por el 7% de la empresa. ¿Sí? Y de ahí en adelante ya cada empresa pues termina de levantar la ronda, usualmente es Ok, los una seed prepara para round, una una ronda ronda también. y de ahí ya es el Sí, camino por cada uno. Pero en todas las empresas que entran al programa reciben esta inversión de $150 sí, mil. Ok. sí, así es. Es Bueno, un deal, eso significa que ya la empresa por sí queda valorada en unos que $2 millones y así solo es, por haber entrado al programa. así es. Y bueno, el programa obviamente te preparan para muchas cosas. Hay cenas donde llevan no sé, al fundador de Airbnb, al creador de Gmail, al fundador de Instacart, que es como el Rappi de Estados Unidos. Entonces, pues es muy chévere porque uno empieza ya como a respirar, a vivir como realmente el mundo de startups en Silicon Valley. Y pues obviamente tiene como sesiones de juntas con empresas del mismo sector en el que uno está, pero en todo el mundo. Entonces, lo que te decía, uno entiende como los problemas son muy similares, los retos también son muy similares y lo preparan a uno ya en la última parte del programa cómo levantar capital. El programa termina con un demo day, luego con un speed dating con inversionistas. Entonces es muy interesante porque el demo day al que uno está acostumbrado es un pitch, o a muchos que yo he hecho antes en Latinoamérica, en Colombia, pitch de 10 minutos, 10 minutos de preguntas. No, esta Aquí es era de 1 minuto, un pitch de 2 minutos. 2 minutos, Y uno era, pero claro. ¿cómo va a decir mi vida en 2 minutos? Y aquí yo hablo con mis estudiantes de maestría, de pregrado, y les insisto y se ponen bravos conmigo porque dicen que es muy poco tiempo, pero es la verdad, o sea, la competencia es tan dura que tiene uno que aprender a contar la historia muy concisa, muy concreta y convencer a alguien. Es bastante complejo. Así es. Entonces, esos son como 2 semanas practicando el pitch, creando como la El estructura, guión, el guión, luego las presentaciones, y luego uno va presentando con los partners de YC. Ellos, hay como tarimitas, y uno va haciendo cola y presenta, le dan feedback, pasa al otro, presenta, le da feedback, y uno va mejorando, iterando varias veces, hasta que ya tiene un pitch muy bueno y muy claro. Es decir, es desde cuál es el problema que yo, o sea, qué hago, el problema que resuelvo, mi solución, cuál es el mercado, el TAM, el mercado potencial que existe, el revenue que yo tengo, la métrica clave que yo tengo y quiénes son los emprendedores. Eso en 2 minutos, entonces uno tiene que ser muy claro, tiene que o sea, y diferenciarse de 120 pitches que son exactamente con la misma estructura. Entonces no es claro. fácil y obviamente van al demo day, van yo creo que unos 1,000 inversionistas aproximadamente en 2 días. Entonces, nada, es bien interesante y luego después viene el speed dating, que igual son conversaciones de 20 minutos de inversionistas que le dieron like a uno. Entonces hay una plataforma donde ellos dan like o no like a las startups con las que quieren hablar. Uno las Para prioriza conseguir tu cita. y luego haces ese speed dating. Funciona bastante bien y ese speed dating 20 minutos y casi que al final ellos toman la decisión si invierten o no invierten.
y ahí ya pues, la mayoría de startups cierran su ronda y pues se van a trabajar. En nuestro caso fue así, en esos días cerramos la ronda y volvimos a Bogotá y pues empezamos el negocio. Súper, Julián. Bueno, hasta ahora todo súper emocionante. Nos hemos subido en una montaña rusa y vamos, yo siento como que estoy en plena subida, pero listo, considero la inversión. ¿Y ahora qué? O sea, esto fue hace ya 2 años, ¿sí? Sí. Y me imagino, año y medio más o menos, creería. Y me imagino que la historia también empieza ahí otro capítulo, relación con los financiadores, ir a contar cómo van las cosas. Ahorita estás en San Francisco, precisamente, muchas gracias porque sé que estás en mitad de reuniones con tus financiadores, ¿sí? Sacaste este tiempo para hacerlo. Bueno, ¿cómo es esa parte? O sea, conseguir la plata ya queda uno feliz y como dicen, y comieron perdices o qué, ¿cuál es el siguiente capítulo? Sí, yo pienso que a mucha gente lo que vive es que, y lo que yo estoy percibiendo también es como levantar la plata es el objetivo, ¿sí? Y realmente no es eso, o sea, uno cuando levanta, yo también pensaba eso, y uno dice, resolví todos mis problemas porque ya levanté la plata para invertir en todo lo que siempre quiero hacer, pero realmente el reto viene después de, porque es cuando hay que demostrar de qué está hecho uno, realmente. Ese es el momento. Yo creo que la verdad y la ejecución es lo más difícil. En nuestro caso teníamos 3 retos que era crear la plataforma de e-learning, es decir, tecnología, crear el catálogo de cursos, que ya sabíamos, pero ahora teníamos que crear una línea de producción El casi que de contenido, cursos ¿no? para producir 20, 30 cursos todos los meses. Y 3, business development y abrir la compañía en tres países, contratar equipo, entender el mercado y vender. Un producto que de alguna manera es nuevo para muchas empresas. Y yo creo que ese fue el gran reto, esos eran como los 3 temas que nosotros teníamos para la ronda y obviamente llegar a unos números interesantes ya en ingresos para levantar la siguiente ronda. Entonces cuando uno entra en el juego, básicamente entra en un juego donde levanta ronda y luego tiene que levantar otra ronda para seguir Claro, creciendo y luego otra. claro. Y es como go big or go home, o la rompes hasta que llegas a un éxito, un IPO o te quiebras en el camino. Claro. Que eso también es alguien que no todo el mundo entiende el juego, el juego que significa y es muy estresante porque pues, no se puede parar. Es como... Claro, que es el juego del venture, que es el juego, pues, que es el modelo de Silicon Valley, digamos, no es el único que existe para desarrollar emprendimiento, pero es refleja mucho el nivel de aceleración que tiene el ecosistema y de desarrollo que tiene el ecosistema allá. Eh, eh, pero pues claramente no es el único, pero como todos los juegos, si uno no lo sabe jugar, pues va a perder, ¿sí? Entonces, parte como de ese entrenamiento que han tenido y de esa inmersión en ese ecosistema les ha permitido entenderlo mejor y poderse adaptar rápidamente, que creo que es es clave en lo que les ha pasado a ustedes, esa capacidad de adaptación muy, muy, muy rápida en cada momento que han vivido. Yo aquí, antes de volverte a dar la palabra, Julián, quiero invitar a todos nuestros asistentes hoy en el webinar que que le hagan preguntas a Julián. Nos quedan ya literal 10 minuticos. La historia ha sido muy interesante, pero si tienen preguntas, estamos totalmente listos bueno, Julián está listo para resolver. Julián, México, ¿por qué México? ¿Por qué se quedaron en México y no se volvieron a Colombia si ya tenían el dinero? Realmente sí volvimos a Colombia. De hecho, el headquarter está en Colombia, el equipo grande, el 80% del equipo, todo está en Colombia, pero la prioridad a nivel de comercial sí está en México. Entonces, ahí, cuando volvimos a Bogotá, tomamos la decisión de abrir 3 mercados, obviamente Colombia, México y Perú. Y México, porque México es cerca del 55% del mercado habla hispana. Entonces, pues el mercado más grande, si uno pega en México, pega muchos headquarters de muchas compañías que dan allá, entonces, o la casa matriz, entonces pegar en México era pegar en Latinoamérica. Y ahí fue cuando decidí irme a vivir a México para expandir, pues para liderar la expansión, para armar un equipo muy sólido
que pudiera crecer como necesitamos crecer. Y ya luego me quedé, pero sí, esa era como la razón por la cual fuimos a México. Bien, bien, muy bien. Y bueno, Julián, en todo este proceso, ¿tú qué le recomendarías a los emprendedores? Aquí, tú entraste en un producto de educación, algo convencional, con algunas innovaciones, pero realmente cuando viene la transformación en el tema tecnológico, pues hay un cambio significativo, pero has estado en los dos mundos del emprendimiento o en los dos tipos de productos del emprendimiento, un producto que podríamos llamar tradicional y en uno netamente tecnológico. ¿Qué les podrías recomendar a los emprendedores que están en estos procesos? ¿Mm? Yo pienso que ambos mundos son completamente válidos eh, y depende de donde uno se sienta más cómodo y de donde quiera estar y qué le gusta más a uno. Si uno quiere tener un negocio que sea rentable, que crezca, con el que pueda ir muy bien el resto de su vida, digamos que tener un negocio tradicional pues, es muy interesante y como lifestyle es atractivo y creo que funciona muy bien. El otro mundo es un mundo, yo creo que, no sé si más exigente, pero sí mucho más acelerado. De todo pasa de alguna forma mucho más rápido y ultra competitivo. Y ultra competitivos porque el capital no, o sea, no hay suficiente capital para todos, entonces hay que competir por el capital, hay que competir contra los competidores del mercado, que en nuestro caso son jugadores globales en el mundo de educación como Coursera, como LinkedIn Learning, como Udemy. Hay que competir por talento, porque talento en tech no hay suficiente, entonces tienes que tener una muy buena marca empleadora para poder atraer a gente muy buena en diferentes roles, desde managers o realmente en cualquier área. Entonces, compites en muchas dimensiones. Y ahí yo pienso que la inteligencia emocional se vuelve muy importante y que uno sea capaz de tener un muy buen equilibrio entre su vida, la parte laboral y la vida personal, se vuelve también muy relevante. Sí, es estar preparados para muchos altos y bajos todo el tiempo. Entonces hay días, por ejemplo, con Martica que tenemos una mañana muy buena con una super noticia y en la tarde la peor noticia que hemos recibido en nuestras vidas o el problema más grande que nos enfrentamos. Entonces hay que estar preparados para eso. Hay que estar preparados para eso porque se vuelve parte del día a día. Y controlar las emociones no siempre es tan fácil. Una pregunta. Bueno, aquí voy a hacer una pregunta medio aclaración. La gente piensa que cuando uno va a buscar dinero, la plata queda para el emprendedor, pero pues la realidad es otra, ¿no es cierto? O sea, nunca le llega a uno, no es plata para uno, sino es plata para el desarrollo de la empresa, ¿no es cierto? Sí, en general, sí. Sí. Y la otra pregunta es, ¿tienes en este momento financiadores colombianos en UBITS? Hoy en día en el CapTable sí tenemos algunos fondos. O sea, después de dar toda la vuelta y levantar inversionistas en San Francisco, en Brasil, en México, yo creo que hasta este año fue que tuvimos algunos inversionistas locales, pero tuvo que pasar mucho tiempo. Tuvimos que tener una marca que de alguna manera, una startup que fuera reconocida por fuera y otras cosas para que pudiéramos levantar plata aquí. Sí, bueno, acá hay un par de preguntas, nos están pidiendo que mostremos la página web, ahorita en el cierre vamos a mostrar la página web, pero Jaime Almanza nos dice, Julián, nosotros tenemos un programa de robótica educativa con un sistema pedagógico propio y nuestros propios prototipos de robots y laboratorios. ¿Crees que podamos aplicar a una aceleradora y podría ser atractivo y puede ser atractivo? Sí, definitivamente. A ver, yo creo que las aceleradoras, bueno, hay unas aceleradoras de nicho que invierten en ciertas industrias, pero hay otras que el nombre es como son agnósticas en el tipo de producto que invierten o el tipo de solución, como YC, como 500 Startups, o sea, hay muchas que invierten en todo tipo de negocios. Entonces, sí, definitivamente, o sea, yo aplicaría, sí, puede ser atractivo. La clave siempre es el modelo de negocio, o sea, tener claridad en cómo uno va a generar ingresos, cómo va a generar un modelo que además sea escalable, el problema que se resuelve. Y si uno tiene esas tres cosas claras, pues puede funcionar claramente. Bien, chévere, Julián. Hay tres conceptos que anoté aquí en nuestra conferencia, en nuestra charla.
Bueno, pero hay una pregunta de Edna Rocío, antes de los 3 conceptos que quiero que nos profundices. Julián, ¿qué prácticas utilizas para mantenerte robusto como ser humano y al mismo tiempo ser disruptivos en el modelo de negocio de Ubits? ¿Qué pregunta tan interesante? Sí, sí, muy buena pregunta. No sé exactamente qué quiere decir la pregunta, pero va a responder por partes para mantener robusto como ser humano. A ver, bueno, varias cosas. Uno, yo pienso es una integralidad uno tener buenos mentores, gente que ya haya pasado por lo que uno ha pasado y que le pueda dar buenos consejos y que le pueda decir cuando está cometiendo errores, que está cometiendo errores, cuando lo está haciendo bien, que lo está haciendo bien para que uno lo siga haciendo. A veces uno no sabe si lo que está haciendo, si medio funciona, sabe si está muy bien, pero cuando alguien ya le dice, mira, que está haciendo es así, sigue por ahí, eso es muy importante. Y sobre todo para tener advice en decisiones que uno toma, en cómo uno se siente. A veces uno se siente muy bien, a veces uno se siente muy mal, entonces poder tener como ese feedback constante con gente que tiene más experiencia que uno es importante. Y hay temas que son claves para mantenerse robusto como ser humano, y es uno al comer bien, dormir bien, hacer buen ejercicio. Hay veces llega un punto donde uno trabaja tanto que come muy mal, no hace ejercicio, duerme pocas horas, y después empieza a ver como el impacto negativo de eso. Creo que eso es clave. Son cosas muy sencillas, pero que si uno es claro, por ejemplo, meditar es muy importante también. Entonces, si uno es juicioso con estas cosas, creo que puede estar como también tranquilo como ser humano y poder también aportarle a su equipo, porque al final del día llega un punto donde gran parte hoy en día, por ejemplo, en mi trabajo es trabajar con los managers y con los líderes de Ubit, y se vuelve un trabajo de cómo ayudar a desarrollar a las personas, de cómo resolverle los problemas que tienen y ayudarlos a que todo funcione. Y si uno no está estable como persona, pues no va a poder como Claro. generar también ese nivel de estabilidad al resto del equipo. Y el tema Y de, al mismo tiempo, sí. el tema de ser disruptivo. Y nos Una empezaron a pregunta llegar. difícil, es una pregunta difícil, pero hay que estar conectado con lo que está pasando en el mundo. Pues yo invierto una parte importante de mi día a día en pensar en cuál es la visión de la compañía, y pues eso no se construye uno solo sentándose y reflexionando, sino hablando con gente experta, con compañías que traen la misma industria, que van 3 pasos adelante de uno, o gente que está innovando en estos campos, con potenciales clientes de qué es lo que realmente están necesitando y qué se va a necesitar también a futuro. Entonces creo que mucho el tiempo va en eso. Eh, Mucho el tiempo tiene que estar pensando en cómo imaginarse el futuro, en nuestro caso, de la educación en empresas. Listo. La última pregunta, porque sé que ya tenemos que cerrar porque tienes una reunión en 5 minutos literal. Sí. Voy a escoger, aquí preguntó Juan José Martínez un tema de escalamiento, Mateo un tema de mentorías y Nicole, pero voy a escoger la de Nicole que dice, ¿qué recomendaciones le hubieses dado al Julián que comenzó a buscar inversión en Colombia y al Julián que comenzó a buscar inversión en México? Buscar. O sea, Yo pienso. tú hace 4 años, ¿qué le dirías, qué te dirías a ti hace 4 años? O sea, algo así como Back to the Future, vuelve Marty Sí. McFly, Julián Melo y le dice, oiga, ¿qué les diría? Que lo más importante es pensar en grande. Y en ese momento pensamos en el inversionista local, en el negocio local en Colombia, en expandirnos de Bogotá a Cali, a Medellín. Y cuando hicimos el clic y nos cambió el chip de por qué no toda Latinoamérica, creo que cuando cambia de visión, cambia luego la forma de actuar. Y fue cuando pensamos, pues sí, si queremos algo regional, global, pues el lugar donde deberíamos conseguir capital debería ser, por ejemplo, Silicon Valley, etcétera. Entonces yo pienso que es el tema de visión, siempre pensar en grande, independientemente del negocio. Uno nunca empieza grande, siempre empieza chiquito, pero si uno tiene la visión de lo grande a dónde quiere llegar, el camino se vuelve más fácil. Gracias, Julián. Bueno, yo quiero responder la pregunta por Julián de Mateo López, si hace mentoría, pues aquí voy a hacer invitación formal a Julián para que participe como mentor del Centro de Emprendimiento Uniandes. Espero que acepte, pero tiene tiempo para pensarlo.
Y no, muchas gracias, Julián, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Felicitaciones, de verdad, eh, muy emocionante escuchar tu historia y para mí, como te lo dije, ustedes van que se las pelan para unicornio, entonces, y esto quedó grabado y Dios lo oiga. que va a pasar, sé que va a pasar. Mucho ánimo, mucha fortaleza porque lo necesitan. Claramente esto es una montaña rusa, pero realmente ustedes están haciendo una cosa en el mercado totalmente disruptiva, innovadora, y van por un camino bien interesante. De verdad, muchas gracias, Julián, por haber por hacer parte de la Liga de Emprendedores y bueno, y vamos a compartir tu página en este momento. No sé si quieras dar alguna palabra de cierre alrededor de la página. No, bueno, por un lado agradecerte la invitación, chévere retomar contacto, tus espacios personalmente me gustan mucho, como poder un poco compartir la experiencia. Mira, lo que decían ahorita, la pregunta que le diría al el Julián de hoy al de Julián hace 4 años, creo que estos espacios son útiles para eso, para el que está comenzando, que quiere montar su startup, que quiere entrar en este mundo. Creo que es súper valioso pues, recibir experiencias de mucha gente que ya lo ha vivido. Creo que eso es clave y es súper recomendable. Y ahorita lo que están viendo, bueno, un poco nuestra página es, bueno, los formatos de cursos, el tipo de expertos que tenemos, y bueno, y pueden encontrar también todo nuestro catálogo, los servicios, y ellos están enfocados 100% en empresas, desde empresas pequeñas hasta pues grandes multinacionales, pero próximamente vamos a lanzar una línea B2C donde cualquier persona va a poder comprar, pero que sea prontamente. Creería que a finales de este año, comienzos del próximo, entonces, pues, invitados todos en ese momento a conocer Ubit. Listo, Julián. Pues mil gracias, muchas gracias. Mucha suerte otra vez allá en San Francisco y en tu regreso, buen regreso al DF. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy en una en una nueva versión de la Liga de Emprendedores. En 15 días, otro rockstar, otro miembro de la Liga de Emprendedores que sabemos que les va a gustar mucho. Muchas gracias a todos, gracias al equipo de soporte de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y obviamente del Centro de Emprendimiento. Muchas gracias. Buena tarde a todos.